Oiga, y vamos hasta Palacio Nacional a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Coordinador empresarial en México, y hablamos de la importancia, la fortaleza del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y de la importancia de la inversión extranjera en México y al mismo tiempo de la inversión privada conjugada con la inversión pública y el desarrollo del país. Fue una muy buena reunión y le paso la palabra a Marcelo porque además se anunciaron inversiones muy importantes para el próximo año en México. Adelante, Marcelo. Gracias. Con su permiso, señora presidenta, amigas, amigos, Sara, Francisco y Guillermo. Bueno, muchas gracias. Ha sido una reunión, un diálogo sumamente productivo, como lo dijo la presidenta. Tuvimos una muy buena asistencia. Sorry for the translation. I think that you don't have it. You can follow me? Okay. Tuvimos, decía yo, una muy buena asistencia. CEOs de los Estados Unidos y de México. En total tuvimos 240, como les dije. El diálogo fue muy productivo. La parte más importante, los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum: certeza, certidumbre. Las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región, que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, siga creciendo. Decía la presidenta Sheinbaum, no competimos entre nosotros, nos complementamos. También distribuimos una nota sintética de algunos de los cambios que México está impulsando. Ya los mencioné en la mañana, el tema de la reforma del Poder Judicial y otros temas. Energía, ya se abrió una mesa de diálogo, vamos a estar trabajando de manera continua para también revisar otros asuntos en el futuro, como por ejemplo el que hagamos una ventanilla única, como lo ha planteado la doctora Sheinbaum, digital, que implica un trabajo conjunto gigantesco, porque tenemos capas geológicas de normas de todo género, locales, estatales y federales, y les ha invitado la presidenta para que trabajemos juntos. Entonces, va a haber un diálogo permanente. Pensamos que es muy exitoso por todas esas razones. Es el banderazo de salida para la promoción y defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se invitó también a la representación de los empresarios y las empresarias del Canadá, por eso andaba por aquí hace rato, porque vamos a trabajar en equipo. Es el banderazo de salida para un futuro mejor, para la defensa del tratado, para el incremento de las inversiones, como ya lo dijo la presidenta. Si usted me lo permite, entonces daríamos lugar a Francisco, si nos puedes hacer una muy breve intervención, y luego vamos a escuchar a Sara, quien además hizo un anuncio de inversión. Sobre esto les podría yo señalar para números que los anuncios de inversión que hoy tuvimos rebasan los 20,000 millones de dólares. Los anuncios de inversión que hoy se hicieron en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los más importantes lo hizo Sara, por eso va a tener el uso de la palabra en un momento más. También estuvo Royal Caribbean sobre una inversión muy grande que van a hacer en Mahahual. Tuvieron una entrevista con la presidenta Sheinbaum también. Amazon, que tiene una inversión muy grande en México de más de 6,000 millones de dólares. Y otra inversión que hoy también nos ratificaron, que es en asociación con Pemex, que rebasa 10,400 millones de dólares. Entonces fue una muy buena diálogo que también se traduce en inversiones para México. Muchas gracias. Francisco, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum que haya sido esta reunión del más alto nivel, sobre todo que me refiero al Tratado de Libre Comercio, que es muy importante para nosotros. La integración es de lo más importante, y que haya sido en un lugar tan simbólico como Palacio Nacional. Muchas gracias, querida presidenta. Pero además, celebrar que es la primera reunión de la presidenta, más bien de la primera mujer que llega a presidenta de México, y que sea esta reunión para hablar de la confianza, de hablar de la facilitación, y subrayo el diálogo.
que además justamente esta reunión es el CEO's Dialogue de las empresas americanas con las empresas mexicanas. Entonces esta palabra por eso la subrayo, porque hemos venido trabajando desde el día 1 con mucho diálogo, con mesas de trabajo, y hoy queda ratificado totalmente en voz de la presidenta cuál es la línea de trabajo hacia adelante en México, y es inversión. Por supuesto es inversión con el compromiso de ética, de hacer bien las cosas y sobre todo de generación de empleo, pero que también de mejores salarios. Eso es muy importante, que son las condiciones para invertir en México, para que sea facilitación. Y hubo muchos temas, lo de la agencia digital para nosotros es muy importante porque eso nos ayuda a combatir la corrupción. Yo creo que ese es un gran anuncio, un gran paso. Y bueno, terminaría de decir todo lo que presentó hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Marcelo Ebrard, el tema de las inversiones hoy se desatan, pero además estos 21 millones vienen sumando a otras inversiones que seguramente vamos a multiplicar por mucho ese número. Este número yo diría que sería el comienzo de muchas inversiones que van a llegar. México estamos ahorita en un lugar privilegiado. Nada más les doy un dato: la frontera norte del país, de ese tamaño nuestro tratado, la frontera norte del país son 1.200 millones de dólares diarios lo que pasan en la frontera norte terrestre. Si sumamos la parte marítima y la parte aérea, se multiplica el número. Por eso es tan importante esto. Estuvieron los dos embajadores, el de Estados Unidos y el de México en Estados Unidos, también tomando nota de todo esto, y sobre todo que somos una región bastante competitiva, que estamos compitiendo con otras regiones muy competitivas también del mundo, y tenemos claramente ventaja económica, pero eso nos invita también a no confiarnos, al contrario, a derroblar esfuerzos para que podamos todavía generar mejores condiciones para todos los mexicanos. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo para no repetir lo que les quiero compartir, es que hoy fue una reunión que para nosotros fue un inicio, fue un paso 1, en el sentido de que se sentaron las bases para establecer un diálogo continuo y para poder trabajar en cómo vamos mejorando la competitividad, cómo vamos mejorando lo que es el ecosistema económico tanto de México como Estados Unidos, sobre la base de hacerlo conjuntamente, obviamente respetando al 100% las soberanías, pero que el sector empresarial y que la autoridad, trabajando juntos como una visión conjunta de esta situación de vamos a hacer crecimiento, inversión, mejora de la calidad de vida de la gente en un mecanismo distributivo, o sea, buscando siempre el bienestar de las poblaciones de los dos países, tanto Estados Unidos como México. Entonces yo lo veo como un paso inicial muy importante y que creo que si lo logramos implementar, si logramos ejecutar, yo creo que va a ser muy bueno para los dos países. Muchas gracias. Invito a Sarah Burstow de Mexico Pacific for her message. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, Secretary. As the co-chair of the CEO Dialogue, I echo the sentiments of my friend Guillermo Fogel. We've had a wonderfully constructive dialogue here today, very important to the bilateral relationship between the US and Mexico. It's been fantastic hearing the vision directly from the Presidenta herself around investment in the country and the support for these critically needed assets. At Mexico Pacific, we're proud to be developing the Saguaro Energía LNG facility and accompanying gas pipeline. This represents the largest foreign direct investment into Mexico to date, and we've certainly reaffirmed our investment on the back of the conditions that we see here for investment in Mexico. Our project sees a lot of economic benefit. It will bring great economic benefit to the country,
But equally, we remain focused on complementing that economic benefit with the social and environmental outcomes that we're able to deliver with such infrastructure. We're working directly with communities to ensure that there are unprecedented social programs around the region, but most importantly, we're complementing the economic outcomes of the project in a very consciously designed manner, with our pipeline, terminal and shipping route all consciously designed to avoid every environmental area, every Indigenous community and every community. So we're demonstrating and very proud to showcase not only the investment appetite for these critically needed energy infrastructure projects in Mexico, but equally the right way to deliver this infrastructure for the country and for broader global markets. We remain very optimistic, as I think everybody that attended the CEO Dialogue did today, around the climate for investment and the future here for Mexico under the administration of Presidenta Sheinbaum. Gracias. Gracias. And Susan Clark, please join us in the microphone. She is in front of the American Chamber, the U.S. Chamber of Commerce. Thank you. Good morning, good afternoon. I don't know what time it is. The American business community has an ironclad partnership with Mexico. Mexico is the United States' most important trading partner and an important ally. Our relationship is not just based on proximity, it's based on shared values, the value of democracy and free enterprise and the rule of law. The U.S.-Mexico CEO Dialogue tries to provide trusting relationships and partnerships between the U.S. and Mexico CEOs and businesses and our respective governments. Because good friends and good partners see the growth opportunity of shared prosperity for all of our people. Because good friends and good partners find ways to expand that growth, to expand that trade, to expand foreign direct investment. And good partners, like we all do in our families, also find ways to resolve disputes. We find ways to work together through things that are complicated in a difficult time in our world. And so we are very happy that President Sheinbaum so early in her administration has committed to this dialogue with the private sector so that we can reduce uncertainty about the Mexican investment climate and grow business across our borders in a way that helps our people, helps communities, helps both our countries, and if I may say, helps the world. Congratulations, La Presidenta. Y ahora escuchamos el mensaje de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Como les decía, fue una reunión muy buena. Liberamos cualquier duda y además planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma al Poder Judicial, sobre la reforma eléctrica, todas las reformas que hemos planteado. Y sé que, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías, que permitan, pues, frente a cualquier duda, pues, tener un trabajo de diálogo. Y al mismo tiempo planteamos nuestra estrategia de inversión, tanto de inversión pública, que ustedes la conocen, la inversión en vivienda, la inversión en trenes, la inversión en carreteras, la inversión en puertos, que muy pronto la vamos a presentar, en infraestructura en general, y al mismo tiempo los esquemas que ellos pueden tener para la inversión privada. Y esta agencia de transformación digital que se crea en la nueva ley orgánica que vamos a presentar muy pronto al Congreso, que va a permitir disminuir los trámites para la inversión privada en México.
Ese fue esencialmente el diálogo. Estuvo presente pues la mayoría de las cámaras. Igual estuvieron presentes empresarios mexicanos del Consejo Mexicano de Negocios, de las distintas cámaras de nuestro país, empresarios importantes, medianos, pequeños, y también una representación muy importante de empresas de los Estados Unidos. Entonces, fue una muy buena reunión y además se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de $20,000 millones en nuestro país para el año 2025. La que mencioné ayer, que es la de Royal Caribbean, que no es en Cancún, porque dije que era en Cancún, es en el sur de Quintana Roo, que también es importante porque el sur de Quintana Roo requiere desarrollo, es una inversión turística que va a estar vinculada pues con el Tren Maya y todo el desarrollo turístico que se está haciendo en el sureste. Entonces, pues fue una muy buena reunión. Si quieren tomamos 2 o 3 preguntas nada más, ya mañana, si quieren, en la conferencia de la mañana contestamos más. A ver, por acá, para quien normalmente no viene en la mañana. Buenas tardes, Presidenta. ¿Nos puede contar? Soy Christine Murray del Financial Times. ¿Nos puede contar un poco cuál es la estrategia de México ante una posible renegociación del TEMEC, como lo planteó el candidato a la presidencia en Estados Unidos, Donald Trump? Y sobre todo, dado la presión de políticos en Estados Unidos, si usted piensa que las inversiones de China representan un riesgo para seguridad nacional o no, ¿qué es lo que le conviene a México? Lo plantearía en 3 esquemas. Lo primero, hoy presenté una gráfica de las importaciones por sectores de Estados Unidos y México, particularmente el sector automotriz. El sector automotriz mexicano importa 5.2% de los miles de millones de pesos que produce de Asia. En cambio, el sector automotriz de Estados Unidos importa 7.2% de lo que produce de Asia. No solamente la diferencia en términos nominales es mayor, aunque la industria automotriz es muy importante en México, sino que no se puede decir que México está importando de Asia y con eso genera una distorsión para el tratado en términos de la industria automotriz. Esos son datos duros que lo demuestran. Pero además nuestra posición es que el tratado comercial, el TEMEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad y además nos fortalece para seguir mejorando la economía de todo el continente y poder generar todavía un polo, un bloque de desarrollo muy importante. Entonces, nosotros tenemos la idea de mantener el tratado con pocas modificaciones y este tratado pues iniciará su proceso de discusiones en el 2026. Vamos a esperar las elecciones de Estados Unidos, pero nuestra narrativa es primero, nos complementamos, no competimos entre nosotros, somos el 30% del PIB mundial y esa complementariedad nos fortalece frente a otras regiones del mundo y al mismo tiempo permite que podamos seguir ampliándonos en una fortaleza continental. ¿Y están contemplando alguna medida adicional respecto a China específicamente? Nosotros lo que estamos planteando es fortalecer nuestras cadenas productivas para fortalecer nuestra economía nacional. Importaciones que vienen de aquellos países donde no tenemos tratados comerciales, como algunos países asiáticos, queremos fortalecerlas, tanto en producción nacional como en esta complementación o complementariedad que tenemos con los países de América del Norte. Gracias. Un segundo tema. La incertidumbre alrededor del acceso a energía renovable es una preocupación constante para inversionistas en México. ¿Qué detalles nos puede compartir de esos esquemas que usted acaba de mencionar sobre
la forma en que empresas van a poder invertir en energías renovables en México y bajo qué condiciones? Nosotros hemos planteado de manera muy clara desde la campaña que nosotros queremos que CFE produzca el 54% de la generación eléctrica y las inversiones que tiene que hacer en transmisión y en distribución. Y tenemos esquemas claros para el financiamiento. Eso significa que hay un potencial del 46%, no solamente de lo que existe ya de la inversión privada, sino del crecimiento de la inversión privada, particularmente en fuentes renovables de energía, que tienen que tener su respaldo, porque así funciona el sistema, los sistemas eléctricos, y eso pues lo que representa es sencillamente bajo este esquema cuáles son las reglas claras de inversión, cuáles son las reglas claras de la conexión, las reglas claras del mercado y al mismo tiempo la fortaleza de nuestra propia empresa energética. ¿Y hay alguna fecha prevista para el Plan Nacional de Energía? Nosotros tenemos que tenerlo necesariamente para finales de este año, para poderlo presentar muy claramente el próximo año. Y hay una inversión muy importante en el sector energético, tanto público como privado, manteniendo, por supuesto, la fortaleza de la empresa pública. Gracias. ¿Qué tal, presidenta, secretario, invitados? Buenas tardes. Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Una precisión primero sobre esta inversión de 20,000 millones de dólares. Decían que era inicial, es decir, que para este año se prevé aún más, es para 2025 específicamente, y se suma a los 54,000 millones de pesos que ya estaban pactados. Entonces, ¿de cuánto sería la inversión extranjera o las inversiones privadas para 2025, por favor? Gracias, President. Just say in English in order to translate to Susan and Sarah. She is asking about the foreign investment announced today and how is going to be the year figure finally of the foreign investment in Mexico. Bueno, now I'm translating in English, just in a minute. Yo diría, mira, lo que hoy se anunció durante el evento son inversiones de las siguientes compañías. Está Pacific México, Sara hizo una confirmación de una inversión para 2025 o iniciando en 2025 de alrededor de 15,000 millones. Royal Caribbean, que es el proyecto que mencionó la presidenta Sheinbaum, anunció 1,500 millones de dólares en un proyecto muy interesante que será el primer, digamos, el primer polo de desarrollo turístico organizado en función de la visita por mar y no por vía aérea u otras vías, y que tiene una alta exigencia ambiental y de desarrollo de la comunidad. Amazon, para fortalecer su red en México y también su capacidad digital, comenta 6,000 millones de dólares, año entrante 2025-2026. Y tenemos otra, esta es una decisión que también tiene que ver con Pemex, que es el desarrollo de todo un depósito importante de combustibles o de recursos fósiles, que es Woodside Energy. Ellos dicen o plantearon hoy que van a manejar una inversión de alrededor de 10,400 millones de dólares. En resumen, lo confirmado rebasa 20,000 millones y lo que podría ser para 2025 rebasa 30,000 millones de dólares. Nos fuimos por la más conservadora porque es lo confirmado. Todavía tenemos que hacer el cierre del año, no podría dártelo ahorita, lo cerramos hasta diciembre. Pero que se anuncien semejantes montos en una CEO Dialogue, en una primera reunión con la presidenta, dice mucho de cuál es la posición, la percepción, la voluntad de los inversionistas, particularmente en Estados Unidos, respecto a lo que significa este nuevo gobierno y las posibilidades de México. Es una muy buena noticia, porque una cosa es que lo digamos y otra cosa es que en el evento digan cuánto se va a invertir. Entonces, pues desde luego es muy buena noticia para México.
Gracias. Y ahora sí, bueno, eran precisiones. Como pregunta, y a nombre de mis compañeros, sabíamos que iban a ser pocas. Queríamos conocer cuáles fueron, ya sabíamos que iban a explicar el tema de la reforma judicial y también de este planteamiento que usted hizo desde campaña, que las inversiones tendrían que tener ahora una planeación para que se planeara bien y estuviera en los estados donde tendrían que estar. ¿Cómo tomaron los inversionistas estos temas? En esos dos aspectos, ¿cuáles fueron sus principales inquietudes? Ya que pues se ve que quedaron convencidos, pero ¿cuáles eran las inquietudes que ustedes explicaron en estos temas, por favor? En el caso de la reforma al Poder Judicial, lo que hemos dicho siempre en cualquier foro, que es que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial. Ese no es el objetivo de la reforma. Si ese hubiera sido el objetivo, hubiéramos hecho otra reforma, una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a 11 ministros o ministras nuevas. Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista. Que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las constituciones de países democráticos. Y creemos que la mejor manera es a través de un proceso democrático. Eso fue lo que dijimos y lo que hemos dicho siempre. Y en el caso de los polos de bienestar, que es lo que hemos estado planteando, lo que mencionamos es que la facilidad para la inversión va a ser a partir de la digitalización de trámites y también para el ciudadano y ciudadana. De hecho, ya salieron publicadas, lo vamos a presentar pronto, facilidades en el SAT para cualquier ciudadano y ciudadana. Vamos a hacer un proceso de digitalización de trámites y al mismo tiempo orientar a las inversiones que requieren mucha agua donde hay agua, las inversiones que requieren mucha energía donde hay disponibilidad de energía. Los 100 parques industriales que queremos crear que tengan asociada la energía, el agua y la certidumbre de las inversiones. Ese es el planteamiento que hicimos y fue muy bien recibido. Y ya por último, dos temas que mencionaban mis compañeros. Con los recientes hechos que han ocurrido en el norte del país, los inversionistas siguen interesados en esta zona. La inseguridad en algunas otras ha modificado la intención de los inversionistas para mover su dinero a otras zonas. ¿Esto ha permeado o no? Y por último, quisiera preguntar, hoy el Fondo Monetario Internacional recorta las expectativas, ahora pronostica un crecimiento de 1.5% al que se tenía previsto para este año. ¿Cuál es su opinión? Gracias. No, el tema de la seguridad no fue tema en la reunión. Nosotros en las mesas de trabajo vamos a tener una mesa de trabajo particular sobre seguridad en carreteras, por ejemplo, que les interesa al sector privado y a nosotros también y a los ciudadanos también, obviamente. Y planteamos la estrategia que tenemos, pero no es en este momento un problema que se haya planteado para la inversión. Hay incluso inversiones planteadas en Tamaulipas que no tienen que ver con la seguridad, sino que están en puerta. Salió ayer el informe de INEGI de crecimiento económico del trimestre. Creo que sí es trimestre, ¿verdad? Del trimestre. Hay una ligera baja en el sector primario, principalmente en agricultura, que está asociado a los años de sequía que vivimos. No es algo que represente un problema estructural o de otro tipo. Incluso el próximo año va a crecer la producción agrícola, tanto por las obras que se hicieron de riego por el presidente López Obrador, como porque hay mejores condiciones en la mayor parte del país. Pero la economía está sólida, está bien, y hay una parte en el trimestre relacionada principalmente con sector primario por esta razón.
Yo creo que lo dejamos aquí, ya nos vamos a ver una aquí y ya con esta cerramos. Buenas tardes. Presidenta, mencionaba sobre estos incentivos que darían los empresarios para que lleguen. Igual esta pregunta es para el secretario de Economía, pero también mencionaron incentivos fiscales o qué otras facilidades fueron las que señalaron, ¿no? Además de pues esta ventanilla única, estas mejoras regulatorias, esta ley que buscan pues presentar. Hay incentivos fiscales para la relocalización que publicó en su momento el presidente López Obrador. Se va a revisar si se requieren más, por ahora no se planteó, pero recibieron como muy buena noticia la ventanilla única, que nos va a permitir inclusive relacionarnos con el municipio, con el estado y a nivel federal. Muchas veces se planea una inversión en el país y se tardan 3 años en poder obtener los permisos, 4 años. Entonces es el peor incentivo que pueda haber, tardarse 4 años para sacar el permiso para poder invertir. Entonces, si nosotros facilitamos eso, pues es un incentivo enorme para avanzar en la inversión. Y 2 preguntas más. En ese sentido, con esta inversión se anuncia para Pemex, sería que con Pemex, en ese sentido sí estarían buscando esta dinámica. Y también otra pregunta, Bank of America hoy dio que una estimación de que pues México tendría que lograr $400,000 millones en nuevas inversiones. ¿Cómo ve este señalamiento? ¿Se podría lograr? Los esquemas de inversión en el sector energético los vamos a definir claramente a partir de las leyes secundarias. ¿Qué queremos? La fortaleza de nuestras empresas públicas, que ha sido siempre nuestra posición, y al mismo tiempo el espacio para la inversión privada en ciertas áreas. No se trata de regresar a los esquemas de APPs del pasado, que eran muy onerosas para el gobierno, para el pueblo de México. Esos esquemas eran que el privado pagaba todo el financiamiento a largo plazo y solamente se pagaba anualmente o mensualmente lo que implicaba el financiamiento y la operación quedaba a cargo del privado. Esos esquemas fueron muy onerosos y además en muchos casos con contratos que no eran benéficos ni para la nación ni para el pueblo de México. Eso no quiere decir que no haya otras oportunidades. Les pongo un ejemplo, el aeropuerto de Tepic, que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una inversión 51% pública y 49% privada. Les pongo otro ejemplo, la compra de las empresas de Iberdrola, de las plantas de generación eléctrica de Iberdrola. Ahí tiene una parte muy importante pública y tiene una parte de fondeo privado. Son esquemas muy distintos, en donde a lo mejor se comparten riesgos, pero se comparten beneficios. Entonces, estamos trabajando en estos esquemas que ya fueron desarrollados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pueden tener un proceso importante. De eso también hablamos hoy en la reunión. Ya terminamos con eso. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Bueno, pues justamente así concluye esta reunión de alto nivel con empresarios de Estados Unidos y de México. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum pues les garantizó certidumbre a los inversionistas de Estados Unidos. También se habló, por supuesto, de la revisión del TEMEC, de este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, donde la presidenta Claudia Sheinbaum decía que no se está generando y no se va a generar pues competencia entre estas 3 naciones porque pues juntos somos más fuertes. Incluso decía que el TEMEC sí va a tener algunas modificaciones, pero muy pocas, decía la presidenta Claudia Sheinbaum. También escuchamos pues la cantidad de inversiones que vienen a nuestro país en voz del secretario de Economía, quienes están en estos momentos pues terminando esta cumbre de alto nivel. Marcelo Ebrard también explicaba pues todo lo que viene para nuestro país en cuanto a las inversiones, sobre todo de empresas de Estados Unidos. Así concluye esta cumbre de alto nivel entre estas 2 naciones. La primera, pues donde la presidenta Claudia Sheinbaum es
justamente la receptora. Ahí lo tenemos, por supuesto que toda la información en los siguientes espacios aquí en El Heraldo Televisión.